noviembre del 2017 y lo declaró responsable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión. Caravilla perteneció al Congreso entre 2014 y 2016. La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que informó de 4.4 millones de casos en las últimas semanas o en la última semana de coronavirus. Es la séptima semana consecutiva de números crecientes. Las últimas cifras mundiales representan un aumento del 9% en las infecciones con respecto a la semana pasada y un aumento del 5% en las muertes. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora, la Conmebol ha dado a conocer los días y las horas del debut de los equipos colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El conjunto América de Cali, vigente bicampeón del fútbol colombiano, comenzará el miércoles 21 de abril como local ante Cerro Porteño del Paraguay a las 9 de la noche. Su aventura por el torneo continental aún no se sabe si sea en la ciudad de Cali, en Armenia, en Pereira o en alguna otra ciudad colombiana. E Independiente Santa Fe debutará como visitante, sea en Barranquilla contra el Junior o en La Paz contra Bolívar, el día 22 de abril a las 9 de la noche. Podemos confirmarles que Santa Fe y la Conmebol ya han aprobado que pueda jugar en el Estadio Metropolitano de Techo, porque el Estadio El Campín se quedará por algunas semanas sin fluido eléctrico. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. También un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan a través de Noticias Caracol ahora. El día de hoy estamos y tenemos como invitado al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. ¿Y por qué tenemos como invitado al ministro Ángel Custodio Cabrera? Pues básicamente porque el país está enfrentando nuevamente confinamientos para poder frenar el aumento de los contagios de la pandemia, porque estamos en medio del tercer pico. Pero inmediatamente viene la preocupación que tienen pues muchos empresarios, muchos colombianos, muchos pequeños negociantes con el tema del desempleo. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que dicen, yo no tengo cómo mantener personas contratadas si seguimos con los cierres y con los confinamientos. De hecho, nosotros la semana pasada estuvimos hablando con algunos de los empresarios representantes de sectores. Habló con nosotros, por ejemplo, Sandra Toro, que es la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Eventos, en donde ellos dicen que si siguen los confinamientos, que si siguen estas medidas, pues hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Hemos organizado una protesta por medio de un encadenamiento el día martes 13 de abril a las 10 de la mañana. Estamos cansados, ya no aguantamos más, estamos ignorados. El distrito nos tiene aislados. Por este motivo, nosotros exigimos derecho al trabajo, así como trabajan otros sectores de la economía. Nuestra mayor rentabilidad la obtenemos los fines de semana. El distrito nos restringe y nuestras operaciones quedan estancadas con toques de queda y cuarentenas estrictas. Sin embargo, nosotros estamos buscando soluciones baliáticas, ya que no hemos recibido ayudas alimentarias ni subsidios económicos. Eso nos decía la señora Toro la semana pasada, pero por ejemplo vámonos a otro sector, que es el de los sanandresitos, que tanto han protestado con el tema de los cierres y el impacto económico que puede tener sobre la gente. Incluso ya hay barrios en Bogotá en donde están nuevamente poniendo el trapo rojo porque no tienen literalmente qué comer. Albeiro Camacho es el presidente de FESACOL, de la Federación de Sanandresitos y Comercios Populares, y esto nos decía sobre el tema de los confinamientos y los nuevos cierres. Están parando el sistema productivo del país porque el DANE lo ha dicho con sus cifras muy claramente. En este tipo de comercios populares y comercios pequeños es donde se está generando la gran cantidad de empleo. Este tipo de comercios no han recibido ningún tipo de ayudas por parte del gobierno.
Eso nos decía, y entonces podemos decir además que el desempleo en Colombia, el último reporte que tuvimos fue la tasa de desempleo de febrero, que estaba en 15.9% según el DANE. Pero esto antes de las nuevas restricciones y de que llegara el tercer pico. Por eso hemos querido comunicarnos con usted, invitarlo hoy aquí a Mañanas Blue. Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días para todos, un cordial saludo para toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes que están participando a esta hora de la mañana. A los oyentes y a quienes nos verán en la noche, ministro Ángel Custodio Cabrera, a través de Noticias Caracol Ahora. Ministro, le pregunto, y es sobre los planes que tienen en el gobierno frente al tema del desempleo, ahora que tenemos nuevas restricciones y volvemos a tener el fantasma de hace un año, y es el temor de la pérdida de empleos que se pueda presentar en Colombia porque pues, los comerciantes, los empresarios no van a poder funcionar. Ministro Cabrera. Sí, aló. Lo escucho. Bueno, básicamente nosotros seguimos con todas las medidas que hemos venido usando. Esto significa, en primer lugar, el subsidio de la nómina lo tuvimos hasta el mes de marzo. En este momento estamos preparando para que el Congreso de la República, en la nueva propuesta que se va a realizar en lo que tiene que ver con la solidaridad social que se prepara, ahí incluiremos normas en ese sentido. De otro lado, estamos impulsando todo lo que tiene que ver con la ley de financiamiento que se aprobó el año pasado. Esto significa más financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, cooperativas de trabajo social, otro tipo de empresas. También se les va a dar mucha ayuda en ese sentido. Con el programa de Impulsa estamos mirando las posibilidades de generar nuevas posibilidades de emprendimiento. Estamos trabajando en eso. Como ministro de Trabajo he venido haciendo pactos por el empleo. Ya realizamos uno en Casanare, realizamos en San Andrés y vamos a hacerlo en otros sitios de diferentes ciudades. De mañana viajaremos al eje cafetero a comprometer a todo el sector privado con apoyo del Estado para generar nuevos puestos de trabajo. Estamos prácticamente en plena acción, digámoslo así, tratando de generar nuevas oportunidades laborales. Pero mire, ministro, algo que sucedió hoy pues tiene al país muy preocupado, y es que básicamente ante las denuncias por pues toda la conglomeración y la cantidad de personas en Transmilenio, la alcaldesa Claudia López salió a decir que había empresas que no estaban cumpliendo con la cuarentena y que estaban obligando a los trabajadores a ir a los puestos de trabajo, digamos, en contravía con lo dictado por el distrito. Usted, como ministro de Trabajo, ¿tiene algunas denuncias concretas sobre empresas que estén obligando a los trabajadores a ir, que no estén exceptuadas por ser una actividad esencial? No, a la fecha, a estas horas del mediodía no he recibido ninguna en ese sentido, y si se recibieran automáticamente en la Secretaría de Gobierno. Como Ministerio de Trabajo, nosotros que hacemos es el lineamiento general de las responsabilidades. Esto significa aquellas actividades que requieran, por ejemplo, trabajo en casa, tienen la oportunidad de realizarlo sin ningún problema, lo pueden realizar, y esa es la instrucción que ha venido dando el Ministerio de Trabajo con este tipo de medidas. Pero el control como tal de las medidas y demás lo inicia la Secretaría, la Administración Distrital, y seguramente si hay una denuncia ya de tipo laboral de que están obligando a los trabajadores, actuaremos si es que llegan. Hasta el momento, repito, no he recibido ninguna solicitud en ese sentido. Pero digamos que eso que está pasando también en las calles de Bogotá, y nos lo han dicho muchos oyentes que se comunican con nosotros, ministro, es no solo los que son trabajadores de empresas, sino aquellos trabajadores informales. La informalidad en Colombia y en Bogotá es sumamente alta. Y la pregunta es, a esos trabajadores informales que si no salen, si no tienen nada que hacer en el día a día, que llevan su comida a la casa trabajando día a día, ¿cómo se les está ayudando a esa gente en particular? Bueno, primero que todo, este tipo de medidas, si no son bien concertadas, a veces pueden tener dificultades. Efectivamente, nosotros, si tú habrás oído, se está implementando ya en el mes de abril nuevamente participar en lo que denominamos nosotros ingresos solidarios. O sea, que las personas que requieran esa ayuda del Estado, ya prácticamente este mes va a haber un giro, y eso es lo que vamos a hacer de parte del Gobierno Nacional. La Administración Distrital
tengo entendido que prevé también una ayuda muy similar en ese sentido. Pero acuérdense que prácticamente el confinamiento, para todos los efectos, digamos, legales y demás, es el día hoy hábil. El fin de semana tiene otras connotaciones. En el tema informal, insistimos mucho, el gobierno nacional va a colaborar y seguirá colaborando con el ingreso solidario, que es una posibilidad de que una familia reciba un pequeño ingreso. Ministro Cabrera, hablemos un poco de Medellín. En abril-mayo de 2020, la tasa de desempleo fue de 25%, en septiembre estaba en 15% y ahora en febrero pasado, volvió a subir a 16%. Estamos en una estrategia de acordeón, digamos, estricta. ¿Eso qué tanto va a afectar y cuáles son las medidas o qué se va a hacer para que no siga aporreando y no siga subiendo esa tasa de desempleo? Bueno, acuérdense que el tema de desempleo en Colombia no es un tema, digamos, de hoy, de ayer, de pasado mañana, de la última semana. Desde el último año, la tasa de desempleo era casi el 13%. Por efecto de la pandemia, en algunos momentos se disparó hasta el 25%. En este momento, estamos haciendo toda una cantidad de posibilidades de generar empleo, que era lo que estaba explicando al comienzo. Esto significa reactivación económica, esto significa inversión por parte del Estado colombiano, no solamente el gobierno nacional, sino a través de los entes territoriales, para que a través de esos recursos se genere más empleo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, de programas de emprendimiento, de todo lo que tiene que ver con la economía naranja, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y llevaremos al Congreso de la República otro tipo de propuestas en los próximos días, como por ejemplo, subsidiar a jóvenes, subsidiar nuevos puestos de trabajo con recursos del Estado, donde pagaremos la seguridad social, donde cubriremos el aporte en pensiones y demás, a aquellas personas que, digamos, aquellas empresas que contraten a jóvenes y demás, van a tener esa posibilidad de ayudarle con los parafiscales. Esa propuesta se llevará al Congreso de la República para incentivar nueva generación de empleo. Ya que usted habla del Congreso de la República, ministro Cabrera, pues el desempleo, como usted también bien lo menciona, en Colombia parece ser endémico. De hecho, en algún momento, y se recuerda mucho la respuesta del doctor Echavarría del Banco de la República y del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en donde decían, no sabemos por qué no podemos bajar más el desempleo en Colombia. ¿Cuál es la razón para que, a pesar de que haya crecimiento económico, no podamos frenar el desempleo? Y muchos empresarios, por ejemplo, dicen, es que lo que se necesita es una mayor flexibilidad laboral. En algún momento habíamos hablado con usted al respecto sobre qué van a hacer en el Congreso de la República. ¿Se va a dar una mayor flexibilización laboral o por lo menos presentar un proyecto para que eso se pueda dar, sobre todo en esta coyuntura que es cuando más lo necesitamos? ¿Eso está en los planes o no? No, en este momento concretamente es lo que acabo de anunciar, propuesta al Congreso de la República para que efectos del empleo formal ayudar a pagar todo lo que tiene que ver con los parafiscales, de tal manera que las personas que generen nuevos puestos de trabajo tengan la posibilidad de ayudar con esos costos laborales. Es la propuesta inicial que nosotros trabajamos. Es decir, ustedes van a presentar en el Congreso de la República un proyecto para decir aquel empresario que dé un empleo de trabajo nuevo no va a tener que incurrir en el pago de parafiscales porque el gobierno los asume. Esa es la propuesta. El Ministerio de Hacienda lo va a realizar en los próximos días, que va a ayudar a mejorar nuevos puestos de trabajo. Pero otra de las cosas que también se preguntan muchos es, ministro, ¿qué pasa con el tema de una legislación en torno a los horarios? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sucedió en Medellín con el tema del pico de la pandemia es que pues toda la gente se montaba al metro a la misma hora y entonces eran estas aglomeraciones y básicamente lo que hacen muchos empresarios es mandar a la gente a la misma hora porque poner a trabajar a un empleado en la noche pues es mucho más costoso que poner a trabajar a un empleado en la mañana. En medio de la pandemia, ¿no será hora como también de pensar cómo podemos reestructurar las reglas de contratación en nuestro país? ¿Ustedes no están pensando en eso? Vamos por partes, Camila. Hoy está vigente el decreto en lo que tiene que ver con los horarios, en el cual el empleador, de acuerdo a sus necesidades, va a lograr flexibilizar los horarios de trabajo. Eso está vigente y los empleadores lo saben.
Por lo tanto, cuando ocurre este fenómeno, por ejemplo, el de hoy, que había cuarentena obligatoria en Bogotá, se puede aplicar ese tema de flexibilidad. Esto significa correr los horarios a otras horas diferentes, todo dentro del concepto de las horas laborales semanales lo pueden realizar sin ningún inconveniente. Eso está autorizado desde el segundo semestre del año del 2020. Es decir, no hay justificación de los empresarios entonces para no hacer para no dividir la jornada de trabajo de sus trabajadores durante todo el día, que haya unos que vayan en la noche, otros que vayan en la mañana y así colaborar con descongestionar los sistemas de transporte. Así es, ya está previsto para efectos de la pandemia y ahí está escrito y ellos lo saben, la mayoría de empleadores formales lo saben, sin ningún inconveniente pueden flexibilizar. Para todos los efectos tienen que haber concertación y demás y obviamente no tan obligado que mandarlo a las 3 de la mañana, sino dentro de los procesos normales de concertación y diálogo social se puede implementar los horarios flexibles. Pero entonces, ministro, usted nos acaba de dar una noticia muy importante, no solo por esto que ya se sabía, sino por algo que no se conocía, y es, hoy se presenta el proyecto en el Congreso de la República para decirle a los empresarios que aquellos que contraten nuevas personas no van a tener que pagar los parafiscales porque eso lo asume el gobierno. ¿Eso lo presentan ustedes hoy en el Congreso? El Ministerio de Hacienda en los próximos días, en estos días, no sé, ya está previsto, vuelvo a repetir, aquellas personas que generen nuevos puestos de trabajo y para primer empleo, personas entre 18 y 28 años, el gobierno asume la seguridad social, inclusive los aportes a pensiones. Esa me parece una noticia importante y ustedes ya han socializado eso con las bancadas en el Congreso de la República. ¿Qué tanta acogida puede tener esta propuesta que tienen ustedes desde el Ministerio de Trabajo? Ahora, no me he reunido con las bancadas, lo está haciendo el Ministerio de Hacienda. Tengo entendido que así está y está previsto. Pues esa es una noticia importante que nos da el ministro del ministro de Trabajo, Valeria Ángel Custodio Cabrera, y es esa intención que tiene el gobierno nacional de presentar eso dentro del proyecto que va a presentar en el Congreso de la República el Ministerio de Hacienda en la reforma tributaria. Creo que es la noticia más importante, Camila, porque si bien el ministro nos está diciendo que no va a haber no van a presentar una reforma laboral en aras de flexibilizar, digamos, todo lo que son las normas del Código Sustantivo del Trabajo, que son pues de antaño, sí es importante que el ministro de Trabajo pues nos explique cómo se va a subsidiar esto, de dónde va a salir la plata y por cuánto tiempo el gobierno nacional va a pagar todo lo referente a la seguridad social si una empresa contrata a jóvenes. Porque esa es la principal queja que ha dado el ministro de Hacienda, Valeria, el doctor Carrasquilla, que dice que no tenemos presupuesto y por eso se necesita una reforma tributaria. Pero este anuncio que ha hecho el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que como usted dice, es lo más importante que se ha anunciado en estos días, pues le va a costar una plata a la nación. ¿Y de dónde va a salir? Ministro, como dice Valeria, ¿de dónde va a salir esa plata? Bueno, buena pregunta. Como todos sabemos, esa va a ser parte de la reforma que se va a presentar al Congreso de la República. Todo el mundo solicita ayudas sociales, todo el mundo solicita todo lo que tiene que ver con ayudas a las empresas y demás, pues por obvias razones tiene que salir de algún lado y por eso se le propondrá al Congreso de la República nuevas fuentes de ingresos. Esto significa eliminar exenciones tributarias, esto significa todo lo que tiene que ver con crear, por ejemplo, el tema del impuesto de patrimonio que se ha venido mirando. O sea, ustedes ya lo han venido discutiendo, el presidente de la República lo ha planteado públicamente, el viceministro de Hacienda lo ha planteado públicamente, la consecución de nuevos recursos para objeto de ayudar a financiar todo lo que se requiere hoy el Estado colombiano. Sí, a propósito de ayudas, ministro, el gobierno está dispuesto a extender el subsidio a la nómina ¿hasta cuándo? Y le pregunto también si la prima de mitad de año sería subsidiada. Efectivamente, ese es el otro tema más fuerte, seguir subsidiando el subsidio a la nómina, el subsidio a la prima, hasta el mes de diciembre del 2021. Y recuerden todos ustedes que un solo mes de subsidio de nómina vale cerca de 900.000 millones de pesos. Por eso tenemos que conseguir las fuentes de financiamiento que se requieran para esta situación social que está viviendo el país.
Ministro Cabrera, en este paquete de proyectos que le están proponiendo, que le van a llevar al Congreso, ¿ustedes tienen medidas diferenciales? ¿Han contemplado medidas diferenciales para el empleo de mujeres que ha sido tan golpeado en la pandemia, especialmente en el sector de servicios? Claro, cuando hablamos de primer empleo, hablamos de hombres y mujeres. Y obviamente la prioridad la tendrán las mujeres, dado las circunstancias que la pandemia ha desnudado, en el sentido de que la mujer ha sido más fuerte. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, estamos mirando otro tipo de alternativas para efectos de contrarrestar ese desempleo en las mujeres. Esto significa, estamos estudiando unas posibilidades en lo que se denomina economía del hogar, en el sentido de que la mujer tiene que tener otras situaciones diferentes a los trabajadores normales, sobre todo en la situación de pandemia, cuando ha realizado teletrabajo o trabajo en casa, donde la doble función de atender el hogar, atender el empleo, atender los hijos, eso tiene que verse reflejado en alguna situación y lo estamos contemplando, lo estamos mirando, todavía no tenemos la propuesta, pero lo estamos analizando. Venga, ministro, volviendo al tema del subsidio a la nómina, es que mucha gente está escribiendo y preguntando, ¿qué debe hacer un empresario para postularse y para recibir este auxilio del gobierno? Acuérdense que fue que terminó hasta marzo 30, en este momento ya se hizo el último mes de marzo, ya se abrieron las convocatorias. Básicamente es, en primer lugar, mantener los puestos de trabajo. En segundo lugar, se hace a través del sistema financiero, de su cuenta, de su banco, de su banco de confianza. Segundo, el revisor fiscal tiene que certificar que mantuvo los puestos de trabajo en los últimos meses. Y lo otro, lo primordial, es que demostrar, y lo hará el revisor fiscal con una constancia, donde diga que se le disminuyeron en el 80% sus ingresos. El beneficio arranca con el 40%, si tiene mujeres, que este es el beneficio que se va a mantener, si tiene mujeres sube 10 puntos, o sea, el subsidio de la nómina sube al 50%, y de igual manera las empresas de lo que tiene que ver con hotelería, turismo, entretenimiento, también aplica el 50%. Esos mismos beneficios o estos mismos requisitos se aplicarían para el nuevo subsidio de la nómina. Ministro, cuando estamos hablando de ese plan que usted está anunciando hoy de ayuda a quienes generen empleo por primera vez, estamos hablando exactamente de cuánto nos costaría o cuánto costaría ese plan de ayuda a quienes generen empleos en Colombia por primera vez. Bueno, el costo no lo tenemos calculado como tal, pero sí aspiramos a por lo menos generar 50 o 100 mil puestos de trabajo nuevos. Eso implicaría, nosotros pagaríamos la nómina, repito, la seguridad social, pagaríamos el aporte a pensión y Hacienda está haciendo los cálculos, pero ya se va a hacer la propuesta. Digamos, está previsto, repito, presentarle al Congreso de la República. Ministro Cabrera, pero entonces le voy a hacer algunas preguntas que hacen los oyentes y que lo están escuchando. ¿Qué pasa? Y sobre todo la mayoría de la gente hace referencia a aquellas personas que puede que no estén empleadas en con un empleo formal, sino que viven del día a día. ¿Qué va a pasar con esa gente que es la que principalmente se ve afectada con los cierres a los que nos estamos viendo abocados en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con esa gente que sale como empleada, pero es empleada informal? Porque vende arepas, empanadas, chicles en la calle y pues por cuenta de los confinamientos no puede trabajar. Bueno, por eso nosotros creamos y arrancó en el mes de febrero el piso de protección social, donde le estamos diciendo a muchas personas, oiga, afíliese. Y en el caso de pequeñas y medianas empresas que en aquellos trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, la posibilidad de que empezar a formalizarse a través del piso de protección social. Eso lo lanzamos en el mes de febrero. El próximo viernes, por ejemplo, estaremos en Montenegro, Quindío, con la Federación de Cafeteros para utilizar ese piso de protección social a través de todas las personas que aquí participan en la recolección de cosechas y además como experiencia piloto. Pero insisto lo que hablábamos al comienzo, la única manera cuando la persona es confinada, cuando está este tipo de cuarentenas, la única manera es subsidiar con este tipo de ayudas monetarias y por eso el ingreso solidario por parte de la nación se mantiene. Ya se tiene la base de datos y seguirá aplicándose para que todos los efectos, la propuesta que le vamos a hacer al Congreso de la República es para que todo de aquí en adelante pueda de una u otra manera
mirar la posibilidad de que se mantenga ese ingreso solidario para todos los efectos en Colombia. Pero entonces, ministro, frente a a todas las medidas que usted nos está contando, que se siguen tomando, que se han anunciado, etcétera, etcétera, ¿estas hasta cuándo van? Por ejemplo, lo del primer empleo y el beneficio que se le daría a las empresas para que no tuvieran que ellos pagar los parafiscales, ¿eso cuánto tiempo dura? Es una medida temporal, vamos a proponerle al Congreso que sea 5 años, mientras salimos de todas estas dificultades que estamos viviendo el día de hoy. 5 años, el que contrate nuevo trabajador, el gobierno le pagará o el Estado pagará los parafiscales. ¿Durante cuánto tiempo paga los parafiscales de ese nuevo empleado, de ese nuevo trabajador? Sí, por eso repito la propuesta. Personas, su primer empleo, personas entre 18 y 28 años, hombres y mujeres, y la prioridad la tendrán las mujeres. El gobierno subsidiará la seguridad social, inclusive el aporte a pensiones. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? 5 años. Claro. Salimos de toda esta situación. 5 años, pero si usted subsidia durante 5 años, no importa si usted contrata en 1 año o en 2 o en 3. ¿Y esta medida va a estar vigente cuánto tiempo? Por eso repito. No, pero es que, años. ministro, no me está entendiendo. Si a mí me contrata una empresa y yo tengo 18 años, usted, el gobierno, le da durante 5 años mis parafiscales a la empresa por haberme contratado. Pero esta medida va a quedar vigente, va a quedar funcionando para siempre en Colombia. No, repito, 5 años, o sea, no la ayuda como tal de 5 años a persona individual, sino la exención, el aporte estatal de los parafiscales y demás por 5 años. Perfecto. Correcto. Entonces, si una empresa contrata en 3 años, dentro de 3 años, en el 2025, por ejemplo, en el 2024, contrata a una persona en su primer empleo en el 2024, esa persona a partir del 2024 tiene 5 años para que le paguen los parafiscales. Tienes toda la razón, se aplica, una cosa es lo que se inicia hoy, por cuánto tiempo, y otra cosa, el beneficio va a estar hasta el año 2, va a estar a los 5 años. Entonces, si una persona hoy la contratan, se va a beneficiar 5 años. Si la contrata dentro de 3 años, se va a beneficiar 2 años. O sea, el beneficio es en el periodo de los 5 años siguientes. Obviamente, propuesta llevada al Congreso de la República. Ministro, una de las declaraciones que a mí me ha sorprendido de usted en una entrevista que usted ofreció recientemente es que ustedes no están por la labor de ninguna manera de permitir despidos masivos, y además usted en esa entrevista afirmó pues que el coronavirus no representa una razón de fuerza mayor para permitir despidos masivos dentro de las empresas. Yo quisiera que usted nos cuente cuál es la explicación técnica de esa postura suya pues tan intransigente. No, puede sonar intransigente, pero es que uno por efecto del coronavirus, la enfermedad no es una, digamos, una norma para poder hacer despidos colectivos. Eso no se puede hacer. Los despidos colectivos tienen otras connotaciones y otros trámites. Por efecto del coronavirus no es posible. ¿Por qué? Porque es que el coronavirus o la enfermedad o lo que sea, para los trabajadores es un tema de salud que en 14, 15 días pueden perfectamente volver a habilitar los trabajos. Una cosa es diferente a la actividad económica producto de la situación de mercados, de las situaciones de cierre y demás, pero como seguridad social, para efecto del trabajador como tal, que a usted le dio coronavirus y lo voy a despedir, no, esa es la óptica con la cual el Ministerio de Trabajo está manejando la situación. No, pero creo tal vez que la pregunta de Sebastián, ministro, va hacia un empresario, un dueño de restaurante, por ejemplo, con estos nuevos confinamientos que estamos viendo. Estamos viendo nuevos confinamientos, va a haber otra crisis en términos económicos, porque la gente no va a poder vender, porque la gente no va a poder generar ingresos de sus negocios. ¿Esas personas, la pandemia y los confinamientos no son justificación para hacer despidos? Claro, es que vuelvo a repetir, una cosa es la salud como tal, el problema de salud pública, que un trabajador es digamos, cae, digamos, es contagiado o lo demás, no lo pueden despedir por ese hecho. Otra es la situación que genera la actividad, como el caso del restaurante, que cierran y por lo tanto puede conllevar a despedir como tal a los trabajadores. Acuérdese, una cosa es el despido masivo, en algunos casos la circunstancia no es sino simple y llanamente que la actividad económica no la puede desarrollar como tal. ¿Qué quise? Para que no lo utilizaran como tal, para que no aprovecharan esa situación en algunos casos.
Es que Camila tiene razón. La pregunta directamente, los despidos masivos. Usted lo dijo hace días que el ministerio no va a permitir los despidos masivos en una empresa, y yo lo que le quiero preguntar es porque, digamos, una empresa por deporte no es que quiera despedir a la gente. En algunas ocasiones, por doloroso que sea, una empresa tiene que despedir a 10, 15 o 20 personas para sobrevivir. Entonces, eso es lo que le pregunto a usted. Y usted en esa entrevista dice que el coronavirus para los despidos masivos no es un motivo de fuerza mayor. Claro, vuelvo a repetir. Es que una cosa es la salud como tal y otra cosa la actividad económica. Por eso el gobierno nacional ha ofrecido esas ayudas económicas, el subsidio a la nómina. No despide a la gente, yo te ayudo con el 50% de la nómina. De otro lado, para aquellas pequeñas y medianas empresas, con la ley de emprendimiento aprobada en diciembre del año pasado, se amplió todo el proceso de garantías, todo lo que tiene que ver para ayudar a ese apalancamiento financiero. Entonces se ofrecieron esas alternativas, por lo tanto hoy existen esas posibilidades. Miren las medidas hoy de pandemia, sí, y demás, que por ejemplo en el caso de restaurantes no se cerraron como tal. Esas son las medidas que nosotros, ministro, como gobierno nacional queremos manejar. Sí, señor. ¿Qué sanciones le aplican a esas personas que, digamos, están recibiendo el subsidio a la nómina, pero no se lo están despidiendo igualmente? Es decir, están beneficiándose de las gabelas del gobierno, de las garantías que le da el gobierno, pero no están cumpliendo con el compromiso de no despedir a las personas. ¿Cuál es la sanción que se les está aplicando y de qué tipo? Mire, exactamente, nosotros cuando recibimos una queja en ese sentido, automáticamente investigamos y demás. Y en un caso dado, acuérdense que estos son dineros públicos y por lo tanto puede caer en un detrimento fiscal y puede caer hasta en delitos penales por utilizar recursos públicos, por utilizar de una manera fraudulenta los recursos públicos. Entonces pasaría se harían las denuncias a los entes de fiscalía y demás para efectos de sanciones penales, porque son recursos públicos. ¿Ustedes han podido hacerle seguimiento a esas ayudas del subsidio a la nómina? ¿Y qué tan efectivas fueron esas ayudas que además se siguen solicitando y sobre todo ahora que estamos enfrentando nuevos confinamientos, como lo decía mi compañero Hugo Mario? ¿Qué tan efectiva fue esa ayuda del subsidio a la nómina, ministro? Los números son contundentes, con un costo fiscal de cerca de 900 mil millones de pesos. Beneficiamos a cerca de 3,5 millones de personas mensuales. Y las empresas que recibieron el subsidio a la nómina, ustedes hicieron el registro y el seguimiento de que no despidieron empleados y que siguieron con su planta. Ese era uno de los compromisos. Ese seguimiento se hizo y sí fue lo suficientemente eficiente ese subsidio. Sí, repito, el subsidio ha sido espectacular, todo el mundo lo está reclamando, la prueba, aquí me lo están diciendo en este programa, ¿hasta cuándo va a llegar? Segundo, la vigilancia como tal, digamos, como control, lo tiene la UGPP, la Unidad de Gestiones de Parafiscales. Ellos mes a mes lo están verificando y antes de entregar los recursos, que fue una norma que nos dio la Contraloría, antes de entregar los recursos debe ser verificado en sus nóminas y por eso el certificado del revisor fiscal. Por lo tanto, al entregar ese tipo de documentos, si eso es falso o lo que sea, incurrirían en falsedad en documentos privados y si utilizan mal la plata, ingresan a estos tipos penales como explicaba. Ministro, usted ya dejó claro al principio de la entrevista que no habrá una reforma laboral estructural, pero mientras usted hablaba, me escribe alguien de la misión de empleo, que la misión de empleo, Camila, pues esa es una misión que encomendó el gobierno con gente muy técnica, muy preparada para que haya cambios laborales importantes. Y vea, ministro, por supuesto no le voy a decir quién es, me reservo el nombre, pero me dice esto: increíble que el ministro no se anime a hacer las reformas. Tenemos una supermisión, resultados y recomendaciones increíbles, una lástima, quedará para el próximo gobierno. ¿Usted qué le respondería a esta misión, el ministro que lleva tantos meses trabajando en cambios importantes en materia laboral en Colombia? Bueno, en esta semana haremos una última revisión, cuáles son los temas que llevaremos al Congreso de la República, como lo he venido repitiendo y así están todas las grabaciones de los medios de comunicación. Tan pronto la misión de empleo termine con los expertos y demás, nosotros le presentaremos, en primer lugar, a la mesa de concertación laboral, porque es que cualquier reforma laboral, cualquier propuesta laboral de gran envergadura tiene que ser concertado con trabajadores y con los empleadores, dicen las normas, para efectos de la mesa de concertación laboral. Entonces, tan pronto terminemos, lo haremos público y así será.
estaremos próximos a hacerlo. O sea, esperemos un poco, salgamos del tema fiscal y luego seguiremos con el tema laboral. Pero entonces, ministro, ¿no hacen ustedes un mea culpa de que un poco perdieron el tiempo? Porque es que no les queda tanto de este gobierno. Y como usted bien dice, no se van a meter en dos proyectos fundamentales en el Congreso, sobre todo a puertas de elecciones el otro año. Entonces usted dice, vamos con reforma fiscal y después nos metemos con el tema de reforma laboral. Pero ¿no será que perdieron el tiempo y que en el momento en el que llegó la pandemia hubieran podido aprovechar para hacer esas reformas que se necesitan y la coyuntura daba para que de verdad se metieran cosas importantes que transformaran al país en el Congreso de la República? Bueno, uno quisiera, digamos, darle solución a todos los problemas de una manera mediáticamente. Yo no quisiera hablar de reforma laboral cuando uno no tiene con exactitud para dónde va. Y en ese sentido, la misión de empleo, repito, tengo una reunión en el transcurso de esta semana donde ya miraremos a fondo qué es lo que haremos y presentaremos en los próximos días propuestas en ese sentido. Por ejemplo, el desarrollo es unas excelentes propuestas que estamos analizando. Entonces no se descarta cualquier situación. Todo el mundo quiere cosas que sean mediáticamente posibles y uno acepta la decisión política que se tome. Pero acuérdense que cualquier reforma laboral tiene que pasar por los actores y por el Congreso de la República. No es que el ministro de una vez tome esas decisiones. No, ni más faltaba, ministro. Lo que pasa es que en Colombia, como usted muy bien lo dijo, tenemos un problema de desempleo que incluso es prepandemia. O sea, acá en Colombia tenemos uno de los desempleos más altos de América Latina y no solo por cuestiones de coronavirus, sino desde antes. Y por eso se tiene la misión de empleo. Y entonces uno dice, si sabemos que ese es uno de nuestros problemas, ¿por qué no se ha priorizado ese tema en particular? Y entonces ahora obviamente no se puede hacer nada porque estamos con el tema de la reforma tributaria. Pero yo digo dos cosas. Por ejemplo, la misión de empleo en los primeros reportes que nos dice, no se puede hacer ninguna propuesta laboral individual. O sea, una cosita acá, como todo el mundo cree que es que hagamos una flexibilización laboral, trabajo por horas y ya resolvimos el problema laboral. No. Aquí hay unos temas de fondo y por eso la propuesta de la misión de empleo tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. El compromiso del Ministerio de Trabajo es que lo que sea a corto plazo lo presentaremos lo más pronto posible. Pero la coyuntura laboral estructural de 50 años no la podemos cambiar con 2, 3 artículos. Tiene que ser una cosa muy a largo plazo. Y por eso repito, con cosas a mediano plazo y a corto y demás, y es lo que nosotros presentaremos. No, ministro, pero pues todas las iniciativas pues evidentemente tienen un impacto en el mercado laboral. La reducción de los parafiscales del 2012 generó más empleo y así se podría ir avanzando. Pero yo le tengo una pregunta sobre el subsidio de la nómina y para eso me voy a devolver, porque de casi 1,5 millones de empresas que hay en Colombia, 1.503.000 empresas, nada más recibieron el subsidio de la nómina como 140.000 empresas y de esas el 84.1% de los micronegocios del país dijo no va a haber recibido el subsidio de la nómina. ¿Por qué entonces no se priorizó de pronto este subsidio a las micro, a las mini pymes, a las pymes del país y por el contrario se le dio el subsidio a las grandes empresas? Buena inquietud, Valeria. Mire, ustedes lo acabaron de decir hace rato. Uno de los problemas serios que evidenció el subsidio a la nómina, en primer lugar, hay una cantidad de personas jurídicas, empresas, que dicen tener trabajadores formales y por efecto de la pandemia pues no los sacaron, los volaron, los cambiaron, lo que fuera. Cuando les pedimos certifiquen su nómina por determinado tiempo, certifiquen sus ingresos que se le han disminuido en el 80%. Entonces 2 elementos ahí planteo, Valeria. 1, no perdieron, o sea, no disminuyeron sus ingresos. 2, no mantuvieron la gente. Ese es el compromiso de la nómina, tienen que mantener la gente. Muchas pequeñas y medianas empresas que se evidenciaron no tenían con la caja, no tenían los recursos para mantener la gente. Por eso la ley de emprendimiento en diciembre del año pasado, para ver esa posibilidad de ayudar a través del fondo de garantías, a través del sistema financiero, todo lo que ustedes conocieron, para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas para que tengan una pero entonces, ministro,
que quedó mal diseñado la forma como se asignaba el subsidio de la nómina, porque lo que usted me está diciendo es que las micro, las mini y las pymes pues no cumplían con los requisitos que parecían pues diseñados para las grandes empresas que pues se podían dar el lujo de no despedir a nadie y de tener la caja para pagar empleos. ¿No será que se ha debido tener un trato diferencial con las mini empresas o las medianas empresas también del país y subsidiarlas más o flexibilizar requisitos, etcétera? ¿No será que ahí ustedes cometieron un error? Vuelvo a decir, si hubo un error o una óptica diferente, se enmendó con la ley de emprendimiento aprobada en diciembre del año pasado, donde el fondo de garantías se ya prácticamente con el 90% para ayudar a pequeñas y medianas empresas. En el sector hotelero, mire todo lo que se ha hecho en el transcurso del año. Se redujo el cobro del IVA para evitar ese tipo de situaciones. Todo el sistema turístico y demás, también se le dio un subsidio, subsidio de energía, por ejemplo. O sea, una serie de elementos con los cuales hoy muchos de esos sectores volvieron a reactivarse. Obviamente, pequeñas, súper pequeñas y medianas empresas les falta meterse mucho más en el tema de emprendimiento, en el tema empresarial. Hoy la estructura ¿qué se mostró? Las estructuras de las pequeñas y medianas empresas no son las que requieren para un mercado competitivo, lo cual requiere mucho más apoyo del Estado. Por eso la ley de emprendimiento va muchísimo en esa línea y eso es lo que yo te puedo decir, Valeria. Pues es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, respondiendo sobre cuáles son las iniciativas que hay en el gobierno nacional en torno a la preocupación que existe sobre el desempleo y que vuelve a ser un fantasma que empieza a rondar ahora que tenemos nuevos confinamientos. Entonces, básicamente, ministro, podemos llegar a la conclusión que lo único nuevo que se está proponiendo es lo que va a pasar en la reforma tributaria, que incluso viene con la reforma tributaria original que venía del ministro Carrasquilla, y es el subsidio a los parafiscales de empleados jóvenes que contraten por primera vez las empresas. De resto, nada más. Por el momento eso es. Seguramente en estas discusiones nuevas plantearemos otras situaciones, por ejemplo, protección al cesante. Vamos a mirar otras posibilidades en lo que tiene que ver con las mujeres, como lo explicaba, pero lo vamos a proponer los próximos días. Por el momento, avancemos con eso, que es muy importante para la generación de empleo. Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Ministro, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Bueno, Camila, a todo el equipo, un abrazo grande, Valeria, a todos muy amables. Gracias. A mí, Camila, pues me genera una inquietud que creo también le genera a Sebastián y a usted, y es perder esta oportunidad para impulsar una reforma laboral de tipo estructural, no, digamos, enfocada en subsidios que tienen, digamos, pues una fecha de vencimiento, ni en generar empleos, que todo eso se necesita, pero hay una oportunidad de oro para crear una reforma laboral de tipo estructural. Hay una entrevista muy interesante en La República hoy de Juliana Londoño, que es una economista, y ella dice que las crisis pues tienen efectos disruptivos que facilitan reformas, que rompen con coaliciones que típicamente existen en el Congreso, que es justamente a través de las crisis donde se puede generar la presión política necesaria para cambiar el país y para generar nuevos pactos sociales alrededor de una mejor Colombia. Entonces, de pronto sí se está desaprovechando un momento clave para el país. Y no solo eso, Valeria. Sebastián, hablando precisamente de la misión de empleo, ¿desde hace cuánto tenemos la misión de empleo nosotros andando? Que es precisamente para hacer propuestas, para decir cuál debería ser, Sebastián, pues la reforma laboral. ¿Desde cuándo empezó la misión de empleo y por qué razones que ni la hemos escuchado? ¿Para qué tenemos entonces a esos expertos haciendo análisis si no van a servir para nada? Bueno, Camila, pues usted sabe que Colombia es el país de las misiones, ¿no? De los informes, de las misiones de sabio, y históricamente ha habido muchas misiones de empleo, y esta especialmente la contrató el presidente Duque, pues viendo que en Colombia hay una cantidad de problemas pues laborales, la contrató más o menos hace un año, y yo estuve desde hace tiempo buscando a las personas que la componen para que nos hablen, y siempre me han dicho, Camila, Sebastián, nosotros salimos a los medios, pero cuando ya el gobierno empiece a socializar y ambientar algo de lo que se va a hacer. Entonces, pero no se va a hacer nada, porque según lo que dijo el ministro, entonces, no se va a hacer nada de la misión de empleo, o sea, se contrató y no se va a utilizar. Exactamente, entonces es la frustración de esta persona que me escribe cuando el ministro estaba hablando, porque nos estaba oyendo y me dice, me parece increíble
que el ministro no se anime, tenemos unos hallazgos, unas propuestas espectaculares y al parecer pues no va a haber nada por lo de siempre, que es aparentemente un cálculo político. Pero y lo que decía Valeria es que se perdió el tiempo. O sea, no se aprovechó, sobre todo en un momento de crisis como fue la pandemia, en donde el año pasado se hubieran podido hacer muchas cosas porque estábamos en un momento en donde necesitábamos hacer y experimentar con lo que fuera para poder enfrentar este momento tan difícil, no solo en términos de salud, sino en términos económicos. Y ya esa misión de empleo, pues básicamente la plática se perdió, porque sin saber qué gobierno venga y si estén de acuerdo con esa misión de empleo que se contrató, Sebastián. Y tampoco Alicia Arango. Usted acuérdese, Camila, que entrevistamos a Alicia Arango 2 veces y tampoco dio pistas de reforma laboral. Algo que, no es que esto sea una noticia o que yo haya leído algo de la misión de empleo, pero algo había ahí que el ministro nunca habla, y es también de entender que en Colombia las regiones son muy diferentes, que no es lo mismo el sistema laboral en el Chocó, en el Putumayo, que en Colombia, y empezar también a pensar en políticas diferenciadas, tanto tributarias como legislativas, para empezar que Colombia es diferente en materia laboral, no solamente étnicamente, sino también en esta cuestión. Pero sí, ese informe parece que se irá a la caneca. Misión de empleo engavetada, como nos dice un oyente que está conectado con nosotros a través de Facebook, César Ordóñez. Pues esa es otra de las preocupaciones, ¿qué va a pasar con el empleo y sobre todo ahora que tenemos nuevos confinamientos? Una de las mayores preocupaciones de los colombianos, porque sin trabajo, pues cómo se mantiene a la familia. Es la 1:00 p.m. en punto. Gracias por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Hoy en Blue Radio.